Bueno, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo les va? Un placer nuevamente volvernos a encontrar. Em, Adriana va a estar llegando en unos minutos. Estaba demorada, así que vamos a comenzar nosotros. Después se va a sumar, seguramente. Bueno, en principio, recién conversaba con Isabel, bueno, estamos muy contentos con cómo viene desarrollándose el trabajo y hoy estábamos preparando como una síntesis de las contribuciones que han hecho en el foro con relación al análisis de las producciones de los estudiantes. Nos gustaría comenzar el encuentro recuperando justamente en parte esa tarea para vincularlo con el trabajo que vamos a proponer hoy, que tiene que ver con la división. Este, Así que, en principio, eh, digamos, la verdad que han habido, digamos, contribuciones muy interesantes. Yo voy a tratar de recuperar algunas de las cosas que fuimos viendo con Adriana. Eh, la primera cuestión, digamos, que aparece con fuerza es la posibilidad de justamente reconocer lo que los estudiantes saben a partir de lo que pueden producir, de lo que pueden realizar. Eso no es menor porque en realidad hay un investigador argentino que habla de aprender a escuchar a los estudiantes y, y él dice que aprender a escuchar no tiene que ver justamente con prestarles el oído, sino más bien con poder interpretar lo que escriben, lo que producen. Entonces, y que eso exige un esfuerzo de, de centrarse en la mirada que uno tiene como experto, y tratar de poder meterse en la manera de producir y de pensar del otro. Entonces, la verdad que en líneas generales, la verdad que la lectura que ustedes hicieron primó en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los aportes de Mariela, de Bianca, de Malena, de Silene, de Carlos, em, se centran justamente en analizar los procedimientos estudiados digamos, que utilizan los estudiantes y no solamente en los resultados. Esto de mirar el proceso junto con los resultados. Esto de alguna forma es aprender a ver, sobre todo, a lo mejor si el resultado no es exacto, no es el adecuado, más que ver un error, también como dice Patricia Sadowski, reinterpretar eso en términos de idea, es decir, la posibilidad de eh, comprender que detrás de un proceso o de una propuesta que está todavía sin completamente madurar, hay una idea para traccionar, hay una idea para discutir y no quedarse con la lectura simplemente de está bien o está mal, ¿no? Es muy fácil decir, o digamos, o tiene muy buena prensa decir que uno trabaja con el error, pero trabajar con el error significa, entre otras cosas, esto, la posibilidad de interpretar esa producción en términos de idea. Patricia Sadowski lo dice mucho mejor, pero habla de esto, ¿no? Justamente, más que aprender a ver las ideas más allá de lo bueno o lo malo. Dicho esto, también otra cosa a destacar de las producciones de ustedes, en relación ya a lo matemático, digamos así, muchos de ustedes, también Malena, Gabriela, Andrés, eh, pudieron ver los distintos niveles de relación entre la resta reiterada, la división, la noción de múltiplo, el significado del resto, es decir, eh, cómo se pueden ver aspectos más generales de esas nociones y cómo se vinculan. La verdad que en ese sentido las contribuciones de ustedes han sido muy, muy esclarecedoras en relación con ese punto. Bueno, lo del error ya se lo señalé en varios casos, creo que es uno de los puntos justamente a subrayar de cómo se trabaja, ¿no? Porque sobre todo cuando se trataba de decidir si un número, por ejemplo, era divisible por 6, observando únicamente su última cifra, varios de ustedes intentaron comprender qué razonamiento podría estar detrás de la respuesta.
no solamente quedarse con la mirada de está bien o está mal. Y en ese sentido, justamente a poder ir más allá de el bien y el mal, implica también pensar intervenciones y pensar posibles formas de promover eh, cómo los alumnos hacen explícito esos procedimientos o cómo pueden argumentar sobre la base em, de, de lo hecho, ¿no? O sea, eh, hay muchas veces que nos quedamos sin repertorio los docentes, ¿no? Pareciera que, bueno, los alumnos no entienden o no demuestran comprender algunas cosas y le decimos, volvé a leer, como si eso resolviera algo, nos quedamos sin recursos, sin estrategias. En cambio, en ese sentido de hacer preguntas del estilo, ¿por qué elegiste este número? Em, ¿Por qué, cómo podrías comprobarlo? ¿Qué significaría el resto en este problema? Es decir, son muchas justamente de los aportes de, bueno, Carolina, Daniela, Natalia, Andrés, Silene, Malena, se marcaron mucho las cuestiones de las intervenciones y nos parece realmente para subrayar, ¿no? Y por último, si quieren, que eso también es uno de los desafíos y que por ahí se hace a veces muy complejo, es pensar en una continuidad, ¿no? O sea, muchas veces nos quedamos en poder analizar un plano del trabajo, pero no se nos ocurre cómo seguir, no solamente cómo intervenir, sino ir un paso más allá y decir, bueno, ¿cómo me imagino yo después de esto avanzando en qué idea, ¿no? Y en ese sentido también hubieron muchas contribuciones interesantes, este, que muestran una cuestión que les voy a decir un spoiler. Estoy leyendo una tesis que habla sobre las ayudas a los estudiantes en dificultad con la matemática. Em, y la verdad que me parece re interesante ese concepto de ayudar, justamente. Primero que, fíjense lo que les dije, ¿no? Em, en dificultad. Quiere decir que no, la, busca tratar de que no sea el estudiante el puesto en situación de que tiene una dificultad, sino que es la situación propiamente la que genera una dificultad. Y entonces en esa línea muchas veces uno se queda nuevamente sin recursos de cómo ayudar a intervenir, ¿no? Y sobre todo ustedes que son, en ese sentido, cumplen un rol de referentes, ayudar a otros colegas a intervenir es fundamental, que puedan desarrollar esa capacidad. Entonces, en ese sentido, me parece que han sido más que interesantes también esta mirada de pensar cómo ayudar a pasar de la resolución de casos particulares a anticipar a otros resultados, eh, sin necesidad de hacer las cuentas, etcétera. Bueno, para ir redondeando y ya metiéndonos un poquito en la tarea de hoy, la verdad que lo que queremos subrayar es que esta diversidad de miradas que se generaron sobre estas producciones y esta variedad de aportes justamente señalan una riqueza, ¿no? Que es la que muestra este, este trabajo de haber pensado un espacio donde se juntaran referentes de distintos niveles y de distintas instituciones vinculadas con un mismo carisma en este caso, ¿no? Pero em, esa diversidad es un desafío, pero a la vez muestra justamente una mirada que nos permite construir algo mucho más en conjunto. Y así que la verdad que en ese sentido ha sido un aporte más que valioso. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna cuestión en particular. Si no, eh, voy a empezar a proyectar el power del encuentro de hoy. Desmutéense, levanten la mano directamente. ¿No? ¿Avanzamos? Bueno, a ver, espérenme que voy a compartir. Ok, a ver si se ve bien.
Ahí se ve perfecto. Bueno, bueno, o sea, justamente, ¿no? Volviendo a la idea de este segundo módulo, esta diversidad de miradas también nos ayuda a construir esta mirada sobre la heterogeneidad en la clase de matemáticas. Y como les decía, hoy vamos a estudiar el caso de la división, ¿no? Em, que de alguna manera todos sabemos que está vinculado con la multiplicación como proceso de alguna manera que se alimenta mutuamente. Entonces, vamos a arrancar por tomarnos un ratito para pensar esta situación. Yo ahora primero se las leo, después hago una captura de pantalla para que la puedan leer con mayor detenimiento y se puedan poner a pensar un ratito. Dice, supongamos que queremos hacer una división. em, Nos dejamos la calculadora en casa, no tenemos papel y lápiz a mano, necesitamos conocer el cociente entero, pero no nos importa nada del resto y el número por el que queremos dividir es el producto de dos números más pequeños. Por ejemplo, pensemos en 97 dividido 18. Ese 18 evidentemente se lo puede pensar como 2 por 9, o 6 por 3, o 2 por 2, 2 por 3 por 3. Bueno, en estas condiciones existe una manera rápida y eficaz de efectuar la división. Para dividir 97 entre 18, dado que 18, por ejemplo, es 2 por 9, podríamos arrancar por 97 dividido 2, que uno lo podría hacer mentalmente porque es encontrar la mitad, ¿no? Y al encontrar la mitad, bueno, nos queda un cociente que es 48 y ese número lo tendríamos que ahora dividir por 9 y eso nos da aproximadamente 5, ¿no? Y un determinado resto que no sabemos cuál es. Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de hacer 18 descompuesto como 2 por 9 lo hubiéramos hecho como 3 por 6? Fíjense, primero el 97 dividido 3 me da 32 y luego ese 32, que es el primer cociente dividido 6, obtengo nuevamente como cociente 5. Es decir, curiosamente, el hecho de ignorar el resto en cada uno de los pasos efectuados no afecta al resultado final. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que les parece a ustedes? Tómense un ratito para pensar. Primero, no sé si lo tenían así como en mente, ¿no? Pero tómense un poquito, un tiempito para analizar por qué es indistinto, en qué conocimientos matemáticos está apoyado este razonamiento. Primero que nada, como les decía, voy a capturar la pantalla, así les comparto en el chat y les queda ahí y voy a dejar de presentar. Y entonces voy a compartir por acá en el chat la pantalla. A ver, a ver si está bien. Díganme si la ven, ¿eh? Tienen que descargarla, recuerden. ¿La pueden descargar? Yo no la estoy viendo, no sé si los demás la ven. La puse en el chat. A ver, fíjense. Sí, la ven. Ahí ven. Ah, Bien sí, tiene. sí, sí, perfecto. Bueno, tómense unos instantes, analicémoslo y tratemos de entender qué, qué, por qué funciona ese método y si siempre funciona. Pueden probar con otros números, en fin, explorar un ratito. No es necesario que hagamos pequeñas salas por ahora, después vamos a trabajar en salas. En principio ahora, cada uno un ratito, piénselo.
¿Alguien se anima? ¿Tiene alguna hipótesis? ¿Funciona siempre? ¿Es casualidad los números elegidos? ¿Hay algo, hay algún truco, hay alguna trampa en algo que estamos planteando? A ver, anímense. ¿Nadie se anima? Está muy... de multiplicación es más fácil que de dividir siempre. ¿Por qué será, no? A pesar de que curiosamente cuando uno sabe en realidad, había un profesor que me decía, en realidad por cada multiplicación que uno sabe, conoce el resultado de dos divisiones. O sea que desde algún punto es más eficaz la, la relación de la división que la multiplicación. Pero bueno, en este caso encima lo que tiene de complejo es que es una división que tiene resto, ¿no? No son divisiones exactas. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, vamos de a poco. ¿Funciona siempre? ¿Qué opinan? ¿No hay nada de la particularidad de los números elegidos que hace que esto funcione? A ver, les voy a mostrar un poco los procedimientos de unos niños mientras tanto. A ver si eso los inspira un poco a, a madurar alguna idea. A ver, fíjense. ¿Se ven? Sí, se ve perfecto. Se ve, ¿no? Sí. Ahí tenemos el primer caso que habíamos contado, que sería el 97 dividido 2, que me da un cociente de 48, em, ¿no? Y un resto finalmente de 1. Pero cuando lo vuelvo después ese 48 a dividir por 9, obtengo un cociente de 5 y un resto de 3. Ahora, cuando yo miro la segunda cuenta, primero obtengo 48 como antes, después al dividirlo por 3 obtengo 16 y un resto de 0, y al volverlo a dividir por 3 obtengo un cociente de 5 y un resto de 1. Entonces, bueno, y finalmente el tercer caso pasa algo parecido. La diferencia es que obtengo un resto final de 2 y un cociente de 5. Entonces, todos tienen el mismo resultado, cociente 5, pero no todos tienen el mismo resto. En nuestro objetivo no importaba, entre comillas, el resto, pero podemos percibir que no es el mismo, ¿no? Em, ¿Hay alguna manera de percibir cuál sería el resto utilizando estas cuentas? Es decir, el cociente quedó claro que es el 5. El resto, más allá de que en las cuentas aparecen como números o restos parciales distintos, ¿va a tener un único resto? ¿Cómo se puede averiguar? Ahí veo que hay varios que levantaron la mano. Esperen que voy a dejar de compartir, así los miro. Silvina. A mí se me ocurrió hacer multiplicar 18 por 5 y el resultado es 90 y restárselo a 97, o sea, a 97 restarle 90 y ahí tenés el resto. Ok, o sea, a ver, vos decís que como ya encontraste que el resultado es 5, es decir, el resultado Ajá, no, a mí me gusta decir, vamos a ser más preciso, el cociente es 5, porque en realidad claro, en toda división resultados hay dos, el cociente y el resto, ¿no? Uno resto. está acostumbrado a quedarse con el cociente, pero en este caso, bueno, entonces vos decís, como el cociente es 5, hago lo pongo en relación con lo inverso, es decir, justamente, Claro, ¿por qué número tengo que multiplicar 5 para acercarme lo máximo posible a 97? Y en ese caso sería el 18. No, o sí. claro, sí, ¿Cuál es? sería 5 por, por 18 Sí. y eso da 90. Entonces
97, Sí. le resto Uy, 90 y el resto me da este 7. pibe. Un profe. O sea que el resto de 97 dividido 18 es cociente 5, Y resto el 0, resto 7. resto 7. Bien. Ajá. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que propone Silvina? ¿No? ¿Tienen alguna otra propuesta? ¿Se pueden usar? O sea, ¿cómo analizo en ese caso? O sea, dos preguntas. Entonces quiere decir que el resto era 7, a pesar de que inicialmente no me lo preguntaban, punto uno. Punto dos es, ¿hay algo en las cuentas anteriores que me permiten entender de dónde sale ese 7? Si es que ese es la única, digamos, el resultado finalmente del resto. A ver, nuevamente, está, digamos, enfocada. A ver, Silvina. Y yo pensé como que 18 entra en 97 5 veces, pero no puede volver a entrar otra vez, lo estoy hablando en lenguaje, eh, pero no Bien, puede volver a perfecto. entrar otra vez. Entonces me sobran 7. Eso es lo que yo lo pensé O así. sea, evidentemente el 7 es lo que digamos, lo que no, lo que queda como resto, justamente que no puedo volver a armar otra vez Otro más. grupito, claro. Exactamente. Ahí se está sumando Adriana, justamente, miren. Este, a ver si aparece por ahí, así la saludamos. Hola, Hola Adri. Adriana, Hola, ¿cómo están? ¿cómo estamos? Bien, Bien, ¿cómo está todo? acá estábamos, ¿cómo se llama? Discutiendo con la división. Ya hicimos la apuesta, digamos, el cierre un poco de la primera parte y estábamos discutiendo sobre los problemas de división y tratando de Buenísimo. entender por qué era factible o no aplicar, digamos, la descomposición del dividendo, no, del divisor en este caso. Está bueno, está bueno. Así que, pero bueno, están un poco tímidos. Me parece que, vos, este, por ahí es porque es difícil la división, es más complicada que la multiplicación. Y Silvina estaba haciendo la relación de que, bueno, que de alguna forma se podía determinar, más allá de que inicialmente el problema no pide el resto, después se puede determinar que el resto es 7. Pero la pregunta era, ¿las otras cuentas nos permiten inferir algo del resto? Las cuentas estas que vuelvo a compartir, estas que aparecían acá, si hay algo en esas cuentas de ahí que nos permitirían ayudar a comprender por qué el resto, o sea, que el cociente es 5, pero el resto es 7. Hasta ahí justo llegamos. Sí. ¿Trabajaron en grupo, Fer? Todavía no. Quizás sea necesario ofrecerles Sí, que se vayan un poquito a pensar. sí, sí, sí. Bueno, me Y parece que buena quizás, idea. digamos, solamente para poner una palabra, es pensar en, digamos, esta idea de dividendo igual a divisor por cociente más resto, digamos, como una formulación a seguir pensando a partir quizás de estos casos particulares, pero también en general. Vos estás diciendo esta relación de que este número de acá, Mm. ¿se está viendo lo que Ujú. marco? Sí, 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 ¿no? perfecto. Sí, Este número de acá, por ejemplo, se puede leer como, o reconstruir como el 48 en este caso, por 2 más el resto. O sea, hay Tal una cual. relación que es el número a dividir es igual a el divisor por el cociente más el resto. Justo elegí el color amarillo, no es lo más feliz del mundo, pero bueno. Bueno, Este,
y por Les ahí voy a imprimir la pantalla para que se vayan con esto. Ujú. No Y encuentro cómo además, levantar la mano, por eso interrumpo, no sé si me escuchan. dale, dale. Sí, ¿dónde estás? Ahí está. Hola, Hola, Vanessa. no la veo yo. hola, ¿me Sí, escuchan ahí está ahí? Vanessa, Sí, Vanessa. sí, sí. Sí, no, Ah, no se ve la cámara, pero sí le vemos la manito levantada. sí. Ah, Pero está con baja Entonces, si señal, me no te parece que tiene 97 corta. es baja 2 por problemas 48 de... más Sí, 1. ahí. Ahí volviste. Yo pensaba que fue la pantalla que compartieron, pero si 97 es igual a 2 por 48 más 1 y 48 a su vez es, digamos, usando todo en la forma de escribir. Ah, combinando todas las... ¿Sabes qué, Vanessa? No, No sé si me escucha. Escucha nada, se interrumpe todo el tiempo, pero nos viene mejor que no pueda spoilear tanto. sí, totalmente. Quizás No, es no, eso, es no, el no es que momento te para estamos ir a la sala. boicoteando, ¿eh? No es el momento, no es que te estamos boicoteando la conexión, quiero aclarar. Yo ya me dio tiempo para crear 5 salas, ¿está bien, Adri? Sí, Somos Está bien, 20, sí, está bien. o 6, no sé. Me parece que a lo no, mejor 6. 5 está bien. 5. Bueno, Sí, los asignamos automáticamente como siempre. Ahí acabo de subir la pantalla capturada con las cuentas y con marcada esta relación que Vanessa nos quería spoilear y le bajamos pobre el pulgar. Em, Van a tener que ir automáticamente, así que no es que pueden elegir ir con Vanessa, que parece que tiene alguna pista interesante. Así que bueno, las mandamos a la sala y nos juntamos en unos 15 minutitos. sí, sí, totalmente. Vale. Voy a cortar transitoriamente la grabación porque el trabajo en salas Sí. ya les debería haber salido, ¿eh? Bueno, ¿y cómo anduvo? Yo creo que me enrosqué muchísimo. Bueno, igual hoy vamos a ir justamente, vamos a ir trabajando con las salitas como restos, de a uno, de a dos, de a tres, o sea, vamos a pasar por todas. A ver, sala uno, ¿qué estuvieron discutiendo? ¿Quién estaban en sala uno? De acá, pero no pudimos, No llegaron a nada, no no puede llegamos a ser. nada. Siempre hay una idea, como decíamos al principio. Si ustedes nos cuentan la idea, a lo mejor la podemos traccionar. Si nos dicen no llegamos a nada, de la nada es muy difícil arrancar algo. Que no encontramos ni una idea, creo. No, estuvo difícil en serio esta vez. Mm. Y Ok. del resto no encontramos ninguna relación todavía. Hicimos las divisiones y todo. Lo único que habíamos encontrado, como quizás una relación, es que todas las formas de dividir, ¿no? O sea, 9 por 2, 3 por 6 y 2 por 3 por 3, en realidad, si uno lo reduce a los números primos, es la misma composición de números primos la que se divide. Como que son distintas formas de dividir, pero al fin y al cabo es la misma multiplicación de números primos. Al resto no lo encontramos todavía, de la relación con el 7, pero fuimos por ahí. Bueno, estuvo bien esto, porque en realidad lo que ustedes se están planteando es justamente que cuando uno piensa en 2 por 9 y piensa en 2 por 3 por 3 o piensa en 3 por 6, en realidad en todos los casos lo que está haciendo es pensando en la división en distintas composiciones, descomposiciones del 18 en factores, ¿sí? Es un comienzo.
Bueno, ve que había una idea, hay una idea. Sí, sí, totalmente. Bueno, era sala uno, sala dos. Sí, ¿Quiénes estaban? Nosotros estuvimos en sala 2. Nos costó mucho pensarlo. Yo les decía, seguro que es más simple, porque después, no sé, me pasa que cuando dan una actividad yo me rebusco mucho y después Fernando dice una cosa y digo, ah, claro, me pasa así. Em, yo lo pensé desde armando esto del el cociente por el divisor y sumando el resto, pero lo fui como amplificando desde la última división que se obtiene y lo fui amplificando para poder saber que el resto era 7. Pero no sé si entendimos bien la consigna. La idea era saber en cualquier división cómo sabíamos de una que era un resto 7 siempre. A ver, el problema tenía varias aristas. Por un lado, ¿por qué funcionaba siempre que Ujú. independientemente de con quién elija dividir, todas me daban el mismo cociente? Y después, como segunda parte, salió la idea de si en esas divisiones que planteábamos podíamos encontrar alguna relación para entender por qué nos daba 7. O sea, se armaron como Ya. dos problemas diferentes en algún punto. Yo ahí armé como una cuenta en la que lo fui como ampliando desde la última división hasta la primera en su descomposición y bueno, llegaba que sí, el resto 7. De que distintas formas de descomponer te va llevando siempre a lo mismo, ¿no? Por ser en 18 2 y 9 2 3 3 como que se va descomponiendo, como dice Adriana. Pero bueno, yo lo planteé, fui ampliando, como te decía, y ahí llegamos a que el resto era 7 porque después fui sumando, bueno, lo hice todo como una cantidad de cuentas, pero llegué a que era 7. No sé si quizás en cierto nivel de primaria no lo van a pensar así, es como, no sé, muy enroscado lo que yo hice, me parece. Si te hago igual, una o sea, pizarra, te lo puedo explicar, te digo cómo hice, si querés te igual comparto. la intención de esta actividad tiene que ver con trabajar con ustedes, ¿no? Una de las cosas que Ujú. dijimos al principio y que tenía que ver justamente con este trayecto es que ustedes también vivieran experiencias matemáticas que les habilitaran a construir o a tener que hacer uso de algunas cosas y otras encontrar los límites de lo que uno sabía para poder construir o poder reconceptualizar o reformular algunas de las ideas que ya tenemos, ¿no? Yo creo que todos ustedes saben dividir, digamos, si tienen, digamos, Total. distintas estrategias para dividir. La intención era justamente poner en discusión una experiencia que los Ujú. obligara a pensar la división desde otro lugar. Muchas veces hablamos del análisis del resto, pero bueno, el análisis del resto, cuando uno piensa en la cantidad de de camionetas que se necesitan cuando el- la división, digamos, no es exacta y entonces tenemos gente que nos quedó afuera, es una cosa y tiene que ver con el análisis que pueden hacer nuestros chicos y chicas en la escuela primaria, ¿no? Cuando uno hace esas cuentas de, qué sé yo, son 350 personas y tengo camionetas de 45, cuántas camionetas necesito, ¿no? Y uno hace ahí una mirada sobre ese resto, pero este es otro resto. Esto obliga a revisar qué es lo que sabemos en términos de las relaciones numéricas, ¿no? Entre esos números. Buenísimo. Nada, Fer, vos No, estás sí, anotando, ¿no? quería, ella dice que tenía, sí, yo estoy anotando, yo me hago mis anotaciones, pero no te entendí, si es que no tenés una pizarra, porque acá hay pizarra, si querés mostrar la pizarra de acá, Sí, si quieren les muestro más o menos la dale, cuenta que hice, que quizás, sí, claro. espérate que no me acuerdo dónde la encontré con mis compañeros. Ah, acá está. No sé si estará escrita, te digo. O- A No se ve ver, nada, Nati.
No, algo se ve, lo que no se ve todavía es lo que escribieron. Sí, ¿Se ve? claro, claro. A ver acá. A ver, creo que ahí ya se va a poder. Ahí. Eh, Usando esta división que era dividido 2, quedaba Ujú, 48, 1, dividido 3, 16, 0 y ujú. 3, 5, 1. Entonces, yo decía hacer 5 por 3 más 1 y esto es 16. Sí, Luego el 16 lo multiplico por 3 más 0, eso es 48. sí, Eso señora. lo multiplico por 2 más 1 y ahí llego al 97. Entonces, yo decía 1 por 3, que es 3, luego se multiplica por 2 y después tengo el más 1 y ahí me quedaba 7. No sé si está bien, si es muy enroscado mi parte, pero bueno, No, más o menos. nada enroscado, Para nada nada, re enroscado. interesante. Está re bien. Re interesante. No, no, no. El resto, digamos, los que estaban en la sala 1, que ya vieron, ahora ven un poco lo que hizo esta sala, ¿sí? ¿Les sirve esto que están mostrando? Bueno, quizás. Bueno, Ahí pasamos a sala está. 3. ¿Quiénes estaban? Gracias, Mariquena, está Sí, buenísimo. está buenísimo. Y además, muy prolijito. Muy linda tableta digitalizadora debe tener, Mari, me parece. ¿Estoy en lo cierto? Sí, la uso para dar clases online. Es genial. Yo también me compré una en pandemia porque si no los números me salían como... Era una dificultad extra para los estudiantes. Bueno, sala 3. ¿Quién se anima a compartir algo? Ah. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Jessica. Tuve problemas hace rato porque no me salía para habilitar el micrófono y salí del grupo que me habían designado y quedé después en medio de ustedes que después me volvieron a meter al grupo. Bueno, Así que estamos con te esto de la metimos de tecnología. prepo. Es que estamos en los Y bueno, problemas de... por suerte fue el mismo grupo, así que ahí estábamos. Ah, bueno, menos mal. Bueno, Bueno, le ¿qué comento hicieron? que, bueno, eso le comento más o menos lo que pensamos nosotros, no sé si mis compañeros por ahí también me ayudan en esto. Bueno, primero que todo que vimos que las divisiones estaban todos por 18. Entonces lo que se hacía era una descomposición, ¿sí? Y bueno, primero que todo vimos también que al descomponer, yo relacioné, mejor dicho, que cuando uno empieza a enseñarle a sumar a los chicos, por ahí normalmente lo hace en base 10 o va descomponiendo en base 10 para que ellos puedan ir haciendo la suma. Entonces vimos beneficioso también esta descomposición de una división de dos cifras, descomponer los números para llevarla a una división de una cifra, que es mucho más sencillo y más comprensible por ahí para los chicos. Por un lado vimos eso, que vendría a ser como una parte didáctica, si se quiere, para usar los números, ¿no? Y para ir introduciéndolo a ellos, lo que es la división de dos cifras en este caso. Eso por un lado, y por otro lado vimos que mi compañera, no sé si me ayuda, porque ella bosquejó mejor la idea acerca de lo que estábamos hablando, que era de que al descomponer todo en números primos, cualquier número que se descomponga en número primo iba a dar un resto similar, digamos, y bueno, no sé si me ayuda un poco mi compañera, porque ahí me trabé con eso, no sé bien cómo bosquejar mi idea, pero bueno, en definitiva lo que concluimos es que al ser una división, un número dividido en 18 es una descomposición prima la que se logra, entonces da por eso el resto, digamos, pero de ahí me quedé yo. Bueno, Sí, una de las perdón. cosas,
Sí, Sí, ¿quién perdón, yo era? estaba también en sala 3. Silene habla. Ah, sí, dale, Em, Vanessa. sí, una profe planteó una idea similar a la de Natalia, a eso se refiere Jessica con la descomposición, era bastante parecido. Yo Sí, yo justo ahí lo subí al chat para que se vea más o menos cómo lo fuimos pensando, para poder Che, tenés un encontrar cartel el resto. de cumpleaños atrás tuyo. ¿Quién cumplió años? No, fue el Ahí, cumpleaños de mi tío y quedó ahí. ahí vemos, ahí lo vi. Sí. Sí, una de las cosas que Entonces, quiero, digamos, solamente mencionar es que las descomposiciones en términos de, o sea, lo que ustedes están diciendo es la descomposición del 18 de 2 por 9 o la otra que era 2 por 3 o la otra que era 3 por 6. No todas esas descomposiciones dan cuenta de números primos, porque el 9 no es un número primo, ¿sí? Y el 6 tampoco. Pero sí es una descomposición en factores. Solamente eso quería aclarar. Y ahí estoy viendo lo que vos mandaste. ¿Querés explicarlo, Vanessa? no, acá al ver que podemos, digamos, ¿cuándo se puede hacer esto? Cuando el número que yo quiero dividir lo puedo escribir como un producto de factores. Entonces, si yo puedo escribir el número de divisiones más chiquitas, Ahí se te escucha re mal. eh, eh, O soy yo que tengo problemas de y para conexión. No, no, se escucha cortado, Fer. el resto, es todo como decir, bueno, no como progresivo de los No, y ahí ya la perdí totalmente. No, va a tener que hablar alguien más del ¿Se grupo. escucha bien? Esto nos obliga, pobre, parece que hoy Sí, está peleada con la escucha. conexión, pobre Vanessa. ¿Quién puede tomar la posta del Ahora grupo? sí, se me corta. No sé si se escucha ahí, no. Hola. A Silene. ver, sí, estoy abriendo la imagen que Un pasó por ratito nomás, Cata, Vanessa. espera un poquito. Em, o sea, en realidad la idea fue que, por ejemplo, en el primer ejercicio que salía en la imagen que nos compartieron, hacía 97, bueno, dividido 2 le quedaba 48 y resto 1. Entonces lo escribía como 48, o sea, cociente por divisor más resto. Bueno, por eso ya he puesto ahí 2 por 48 más 1. Después, el 48 lo descompone, ahí ya me... Sí, 48 lo descompone como 5 por 9 más 3. Entonces hace cociente por divisor más resto. Lo mismo. Y después vuelve ahí a aplicar distributiva, que fue lo que estoy siguiendo. Sí, sí, Sí. sí, tal cual, Entonces tal ahí cual. aplica distributiva. 2 por 5 por 9 más 2 por 3. 2 por 5 por 9 lo resuelve, le queda 90 más el resto que sería 7. Yo, como entré tarde, después me quedé pensándolo a medida que iban hablando los otros grupos, pero para calcular el resto no alcancé a escuchar para niños de qué edad era esta actividad. Para ustedes, Para para ustedes, ustedes. Ah, esto era para No, nosotros, para, para niños de para grandes de niños nosotros, edades. no, niños grandes. Ah, bueno. No, porque es yo dije, para a lo mejor, ustedes. o sea, En por ahí es realidad es multiplicar el cociente, que nos dio 5, el cociente final, por todos los divisores, 5 por 3 por 2, que da 90, por ejemplo, en la primera división, y lo que le falta a 90 para llegar a 97 era el resto. Yo lo tomé por ese lado más simplón. no, no, y está No, muy no es bien. Y en nada realidad, simplón, ¿eh? Pero bueno, en el grupo charlamos lo que está publicado en la imagen porque como yo había entrado tarde estaba medio perdida. Después me quedé Está perfecto. pensándolo. igual ustedes piensan que cuando uno imagina un problema en matemática, también tiene que ver cuál es
cuál es el estado de conocimiento de los sujetos a los cuales uno les plantea el problema, ¿no? Y esto que venimos hablando tiene que ver con algo que yo volví a rescatar hoy, que es el generar experiencias en las cuales nosotros aprendamos o miremos estos objetos que muchas veces están naturalizados en la escuela. Uno habla de división en la escuela primaria, en secundaria, y no se detiene a mirar algunas cuestiones que nos permiten por ahí conceptualizar otras cosas sobre esos objetos. Esa era la idea. Adriana, Sí, te tenés que ir. 2 segundos tengo Sí. va a sonar raro, pero tengo una consulta médica virtual. Yo me voy a mutear y apagar la cámara mientras ustedes siguen. Miren que no hablen mal de mí porque los voy a escuchar igual, aviso. Claro. Bueno, entonces la sala, habló recién la sala 3, la sala 4. ¿Alguno que haya estado en la sala 4 y que nos quiera contar qué estuvo pensando? ¿Nadie de sala 4? Sí, acá. Dale, dale, Bueno, Valentina. nosotros no llegamos a Buenas, nada. buenas. Con Flor más o menos estuvimos conversando y Ujú. se nos dificultó encontrar como una fórmula o una forma para llegar al resto 7 en todos los casos. Ajá, Planteamos la premisa de, bueno, lo que estaba escrito con amarillo, solamente que despejamos y dejamos como la R de incógnita, ¿no es cierto?, que sería el resto. Pero ujú. bueno, buscamos diferentes formas y no llegamos a una conclusión de cómo, algo general para encontrar el resto. Pero ahora que estuve escuchando a otras profes que hablaban, la última profe que no me acuerdo cómo se llamaba, hice lo mismo, multipliqué, Silene, por creo. ejemplo, 5 por 6 por 3 o 5 por 9 por 2 y nos dio en medio 90. Y bueno, después también se lo restamos y le restamos a 97 el 90, que llegamos en todos los casos. Encontramos que el resto es 7. Pero no encontramos como una fórmula que nos dé el resto en todos los casos. Después lo que hice fue sacarle una foto y preguntarle a la inteligencia artificial. Lo Muy hice bien. después y me dio como una formulita y dije, mira vos. Pero bueno, ¿Qué no formulita te dieron, Valentina? ¿Qué formulita te dio? me dio que el resto general es R1 más R2 por D1 en el primero y en el tercer caso. Muy Que sería bien. R1, bueno. Que sería, bueno, yo sé que es una trampa, pero me quedé con la duda, no me No, dijo nada. no es ninguna trampa. Con Fernando estamos totalmente, digamos, mirando justamente la posibilidad de pensar en la inteligencia artificial para generar problemas, ¿no? Bueno, ese dato te pasó, ¿es válido, no es válido? ¿Podemos criticar a lo que te pasó? ¿Te sirve? Porque, digamos, eso evidentemente a vos te dio una pista, pero, Sí, digamos, quizás porque vos ya hay algunas cosas de la división que ya conoces, entonces esa pista te es válida, tal cual, tal cual. ¿no? Bueno, pero esa fórmula sirve para el primer y el segundo caso que hace 2 divisiones. Y después cuando hay más divisiones, no es la misma fórmula, en realidad es como un poquito más larga. Y así se va Claro. adaptando a cada caso. Claro, porque depende de cada uno de los casos y de la cantidad de factores en las cuales vos dividas el divisor, ¿no? Exacto. Esa idea de pensar en el divisor como 2 por 3 por 3 no es lo mismo que 2 por 9, que no es lo mismo que era 3 por 6, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, y falta el grupo Hola, 5. hola. ¿Sí? Agregar un poquito ahí en el grupo 4, que también Dale, yo Flor. lo pensaba mucho con la fórmula. Después Ujú. de que hablaron las otras profes, lo pensé con la fórmula, que en el primer caso, por ejemplo, alcancé a probarlo con el primero, sería el divisor 2 por 48, que es el cociente, más 1, Ujú. que es el resto. Sí, Si agarramos el 48, lo volvemos a sí, descomponer, entonces ahí sí. tenemos
9 que es el divisor, 5 el cociente, le sumo 3. Ujú. Coloreando el 3 que es el resto y el 1 que es el resto del primero. Entonces después hago como una fórmula, hago propiedad distributiva y me va a quedar un 6 de resto y un 1 de Más resto, un y 1. ahí consigo el 7. Perfecto, Flores, así. Bueno, la verdad es que es un gustazo, digamos, el poder hacer uso, digamos, de estas cuestiones, de estas, digamos, distancias, que la distancia no nos dificulte el poder intercambiar entre nosotros lo que vamos aprendiendo, lo que nos va resultando genuino en términos de respuesta. Bueno, falta solo el grupo 5, la sala 5. ¿Anda por ahí alguien de la sala 5? Sí. Ah, Estela. Sí, buenas tardes. Hola, Estela. Sí, para las divisiones cortitas, 97 dividido 2 y después dividido 9, para encontrar el resto sin considerar que daba como cociente 5, multiplicando el último resto que es 3 por el cociente, por el primer divisor, perdón, que es 2, da 6 y le sumo el último resto, el primer resto, perdón, me da 3 por 2 más 1, me da 7. De 97 dividido 3 y después dividido 6, hago lo mismo. El resto 2 lo multiplico por el primer divisor, 6 más el primer resto me da 7. Entonces hay que hacer otras divisiones. Probé con 45 dividido 12 haciendo el mismo procedimiento para ver cómo me da. Encontré que al hacer ahí se te cortó, Estela. ¿Qué hiciste? 45 dividido 12 y ¿qué hiciste? ¿Dividido 3 dividido 4? Lo hice también, no, lo dividí en 3 y después en 4, lo dividí en 2, después en 6 y a probar si funcionaba para todas las divisiones. Ese era mi inconveniente. Ajá. 2 es 2, el último resto, dio 3. Ay, te escucho re mal. ¿Alguno otro? A ese resto Sí. por los dos divisores anteriores. Por 3 y por 2, más 0 por 2, el último. Entonces, el primer resto 1 multiplica por 3 y son 2. Ay, escucho. ¿Hay algún otro compañero de la sala 5 que le ayude? Sí, te escuchó muy cortado, pero entiendo lo que estuvieron haciendo. ¿Hay alguien más de esa sala que quiera acompañar lo que estás diciendo y que tenga... definitiva es el resto por el y el último resto. Y en todos los casos da 7. En este caso da 7, sí, con estos números. Y vos lo que quisiste fue generalizar para otros números, ¿entendí eso? Yo probé 45 dividido 12, que en vez de hacer la división 45 dividido 12, hice 45 dividido 3 y después dividido 4, 45 dividido 3, dividido 2, dividido 2. Estela, ¿con quién más trabajaste? ¿Con quién más estuviste? Probando de la misma forma. Estela, ¿con quién más estuviste? No recuerdo porque ingresé tarde y no había visto bien cómo era, así que las dos primeras sí les había comentado cómo había pensado, pero la última división, cuando teníamos que dividir 2 veces, esa no la había encontrado, se la terminé haciendo todo después. Ah, bueno, o sea, no les alcanzó el tiempo para hacer otra conclusión, digamos. Exactamente. Las dos
sí habíamos visto eso, de que multiplicando el resto por el cociente de la primera división y después el primer resto daba la división por cuando dividíamos por 2 veces, digamos. Buenísimo. Bueno, todos escuchamos, digamos, hasta acá las distintas formas que encontraron, ¿no? Y espero, aunque sea esa era la intención de esta actividad, de que de alguna manera los haya invitado a pensar en la relación que hay entre los números en una división y en función de eso tratar de sacar algunas conclusiones. En el chat, digamos, creo que es Vanessa la que escribe, siempre puedo hacer eso si el número que divide lo puedo escribir como un producto de factores. Es cierto, uno está trabajando acá con números, digamos, que no son primos, o sea, que tienen más de un factor, además de sí mismos y de la unidad, y en función de eso uno está considerando el 18 o, como bien dijo hace un ratito, lo planteó con el 12 y lo mismo podría hacerlo con el 45, con el 108, con otros números en los cuales lo que se está planteando es una división en la cual el divisor lo descompongo en distintos factores, ¿no? ¿Alguna conclusión se les ocurre de este trabajo o qué cosas uno podría pensar de este trabajo? Yo voy a intentar compartir. No puedo compartir. Ah, sí, acá puedo compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Espero que sí. Bueno, entonces, cuando uno dice, aunque todos tienen el mismo resultado final, ¿cómo se puede saber cuál es el resto? Utilizando las cuentas que se propusieron. Evidentemente, es lógico que uno empiece a pensar si esto se cumple siempre o no. Acá encontramos como distintas maneras de escribir o de dar cuenta de esto. Fíjense que la intención tiene que ver con poder encontrar distintos tipos de resoluciones para ver si esto es posible o es plausible de ser generalizado. Hay una pista que ya plantearon y que tiene que ver con la posibilidad de que el divisor, y ahora recuerdo, digamos, algo que planteamos al principio, que antes de irse a las salas, y es que el número que vamos a dividir es al que llamamos dividendo, el número que divide es el divisor, ese resultado que muchas veces colocamos debajo de esa L invertida es el cociente y lo que me sobra es el resto, con lo cual a veces aparece, digamos, y esto recuerda quizás también parte de la enseñanza tradicional, cuando a uno le decían, bueno, hiciste la prueba de la división y la prueba de la división consistía en justamente hacer el divisor por el cociente más el resto y ver si eso daba el dividendo, que es el primer renglón que tienen allí de A es igual a B por C más R, ¿no? Que en nuestro caso el A es el 97, el B es el 18 y el C es el 5, ¿no? Y ese A igual a B por C más R nos permite indagar sobre cuál es el resto, ¿no? Y entonces si uno hubiera hecho la cuenta, digamos, de uso tradicional, hubiéramos llegado a ese resto 7, que es una de las cuestiones que plantean, digamos, las chicas al principio. Fíjense que allí también lo que se está planteando es que, bueno, yo tengo la posibilidad de que B1, B2 y B3 sean, digamos, los factores en los cuales divido a B, o sea, los factores que dan cuenta que puede ser en nuestro caso lo que dijimos 2 por 3, que eso es lo que da 18, o en el caso que planteó hace un rato la colega, esta idea del 12, que era 3 por 4, o 3 por 2 por 2, ¿no? O 2 por 6.
por el cociente me tiene que dar el resto, ¿no? ¿Y cómo compongo ese resto? Bueno, allí ya está, digamos, puesto en letras, digamos, aquellos que les gusta el pensar las letras como variables, en este caso, digamos, nos permite dar cuenta justamente de que A no es otra cosa que C1 por B1 más R1, pero C1 dividido B2 me da C2 y R2, y ahí es donde encontramos, digamos, distintas maneras de escribir esto que a lo cual ustedes llegaron y que hace un rato me parece que era, no me acuerdo si Vane o Flor, decían, uy, pero no, Natalia, lo pensé muy rebuscado. No, los matemáticos tenemos estas cuestiones que hacen a mirar las relaciones entre los números, ¿no? Y en función de eso también dar cuenta de distintas formas de llegar a mirar esas relaciones que dan cuenta justamente de la división euclidia. Voy a dejar de compartir un momento para mirarlos, porque como no estoy como anfitrión, no los veo. Ah, sí, Fer, ¿estás ahí? Sí, ya volví. Antibiótico, otra no queda, es así. Pero estuve escuchando, porque estaba en la sala de espera, así que escuché de la inteligencia artificial, escuché varias cosas. Así que, Sí, este, dale, dale. no, nada, digamos, me parece que está, digamos, no quiero ahora ir hacia otro lugar, mejor aprovechar que nos queda un rato todavía y avanzar un poquito más, pero me pareció que es un problema que parecía simple, pero tenía sus vericuetos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y escucha, Fer, ¿podés seguir compartiendo? Porque si Sí, yo comparto no veo nada. perfecto, te comparto otra vez la presentación. A ver. ah, mm, Lo ideal igual sería que, digamos, cada uno de ustedes pueda llevarse, digamos, alguna conclusión de esto, ¿no? Que puedan, digamos, pensar en las relaciones numéricas que se dan en la división desde otro lugar. A veces cuando trabajamos en secundaria, ¿no? Y aparecen esas necesidades de generalizar alguna propiedad o alguna propuesta, nos parece como cosas muy lejanas, ¿no? Y esto nos permite por ahí revisar aquellas cuestiones que hacen a las relaciones en la división. ¿Alguno se está quedando con algo que aprendió de mirar esto? Algo que le suena raro o no le gusta o le parece que le sigue sonando raro, digamos, en términos de lo que sabe sobre la división o no, hay algo que quieran seguir pensando o aportando. ¿Alguien aprendió algo con esto? ¿Vieron que eso es una pregunta? ¿Les sirvió para aprender algo, para revisar algo o no? A veces esas son las preguntas más difíciles, ¿no? ¿Aprendí algo, no? Yo me quedé pensando en cosas que ahora sí, estaba justo que veía estas expresiones y pensaba sobre todo en la escuela. Pues sabes, Adri, que a mí la escuela secundaria me tira más por defecto de profesión, ¿no? Y pensaba en la escuela secundaria, esa técnica de la división de del polinomios que está apoyada en la base de este mismo razonamiento, esto de encontrar un polinomio que multiplicado por otro y sumado el resto me da el polinomio y trabajar con la factorización. Es decir, esta base que a veces uno no vislumbra las vinculaciones que tiene cuando a lo mejor no tiene posibilidad de discutir con colegas de otros niveles para ver esas conexiones de por qué determinadas técnicas pueden tener cierta proyección en otros niveles de escolaridad, me parece que está importante. Si acá hay profes de secundaria o que trabajan en secundaria, seguro que esto les debe haber resonado por el lado
de la división de polinomios. Ujú. Sobre todo porque para analizar una función polinómica necesita factorizarla, ¿no? O resulta más fácil cuando uno la factoriza. Por lo menos, sí, tal cual. Ujú. Bueno, avanzamos un poquito más. Sí, Estamos en dale, las 8. sí. Bueno, a ver, Bueno, espera esto porque sí, esto más o menos creo que lo fuimos trabajando bastante, ¿no? sí, y en realidad, digamos, tiene que ver justamente con algo que recuperamos del análisis de las prácticas y me parece que por ahí es el momento para decir que hay algo ligado a un registro numérico en el cual uno mira los números particulares que estaban involucrados y fíjense que ustedes entraron mirando justamente el 97 si se dividía por dos números, si se dividía por tres números, digamos, ahí hay una mirada que invita a resolver esos cálculos y seguir buscando ejemplos, ¿no? Y la comparación de ejemplos para buscar regularidades y para pensar si esto se cumple siempre o no, o cuáles son las condiciones que debe cumplir, como bien dijo alguien, el divisor tiene que poderse factorizar en números, ¿no? En distintos números y en función de eso, el poder pensar esas divisiones y un registro algebraico que habilita a pensar, digamos, si uno piensa en esa relación de dividendo igual a divisor por cociente más resto, nos invita o nos permite poder empezar a establecer estas relaciones de manera general, ¿no? Y en función de eso, demostrar o plantear igualdades y sustituciones, que es un poco lo que se presentaba en la diapositiva anterior. La idea de argumentar usando propiedades y dar cuenta de, bueno, si yo ese número, ese divisor, lo puedo descomponer en factores, bueno, ahí hay una mirada sobre también cuáles pueden ser los posibles restos. Bueno, esto tengo. Yo quería agregar otra cosa que no, Dale. como ahí sí estuve con el médico, no sé si lo discutieron un poco, que es también la relación sobre el resto, ¿no? ¿Lo llegaron a discutir eso No, de las condiciones sobre el resto? no. O no se puso en un primer plano, porque es cierto lo de la división, la descomposición en factores primos si el ejercicio tenía el número 18, si hubiera tenido el número 17, mucho ya no podíamos hacer. O sea, todo esto hacía que la clave era que el número se pudiera descomponer, pero no sé si se pensó algo o no sobre las relaciones con relación a qué condición debe cumplir el resto. No, no hablamos de eso, Fer. Bueno, ¿qué Hablalo, piensan del resto? hablalo. Por eso, pero les estoy tirando la pelota. Ustedes piensen que estoy con dolor de garganta, no puedo hablar mucho. Tiro ahí a ver si alguien recoge el guante. ¿Qué pasa con la condición sobre el resto? ¿Existe alguna condición? ¿Hay algo a tener en cuenta? Dejo de compartir 2 instantes, así los veo. Capaz que si los veo se sienten más Perdón, invitados a... Fernando, yo no entiendo la pregunta si te referís ¿Buenas? esto Hola, ¿se escucha? de la relación de ¿Se escucha? cociente con divisor o Sí, Hola, hola. a qué te referías con las condiciones de resto, perdón. no, las condiciones sobre el resto es que, ¿qué hace que, digamos, si hay alguna condición a establecer para que, entre comillas, hablar de que el resto sea el resto y no que sean otros posibles, ¿no? O sea, si en una división el resto es único o podría haber otras formas de trabajar. Ahí Flor está levantando la mano. Buenas, buenas. ¿Se escucha ahora? Sí, Ahora dale, sí. Flor. Ah, que a mí me quedó resonando recién, porque si lo pensamos en una cuenta horizontal, por ahí he visto muchos que empiezan la división, ponen el resultado, o el cociente en realidad, y empiezan a dividir y listo, queda el cociente. El resto nunca existió o lo dan por eliminado. Lo he visto que por ahí lo hacen mucho en primaria,
Y bueno, después arrastramos, digamos, ese error, que es complicado volver para atrás. Entonces, bueno, por ahí no sé en qué momento se deja de utilizar. Yo supongo que es por una cuestión práctica de decir, bueno, aprendamos a dividir, necesito el cociente, el resto no importa. Qué sé yo, se me viene a la cabeza un cálculo combinado, que por ahí importa el cociente y el resto lo dejamos de lado. Me ha pasado verlo. Entonces, bueno, Lo tomo, Flor, pero en realidad en primaria nos importa el resto. Lo tomo igual. Perfecto. Pero Buenísimo. Sí, sino que me ha tocado ver ejercicios en donde el resto no existía. Claro, lo que pasa es que es un proceso de construcción, entender que hay una división que tiene resto y que a lo mejor, además incluso, hablando de los sentidos, pienso, ¿no? Donde hay momentos donde ese resto, por ejemplo, se puede seguir repartiendo y entonces uno va a trabajar con fracciones, acá estamos hablando de división entera, entonces hay como una polisemia en torno a qué se usa con el resto, pero al principio de la reunión, una de las cosas que señalábamos era que justamente uno tiende a simplificar y decir, ¿cuánto te da la división? Tanto, y falta el resto, ¿no? O sea, siempre el resto forma parte del resultado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, uno es como, parece muy, 5 y algo, podría decir, me dio 5 y algo, me dio, y incluso si uno hace la cuenta de dividir con la calculadora, eso esconde el resto cuando los números no son múltiplos y también hay toda una discusión, pero yo creo que, como dice Adriana, creo que, bueno, forma parte de algunos sobreentendidos que hace que se piense que lo que más importa es el cociente, o muchas veces las preguntas de los problemas se responden atendiendo al cociente, y en realidad, como hoy contaba Adriana, ese ejemplo de la cantidad de personas que entran en un determinado vehículo y si sobra gente, bueno, son otras formas de preguntar para darle visibilidad a ese resto. Hay ahí, alguien, ahí Vanessa, Vanessa me sí, parece que puso algo, sí. sí, sí, el Ah, resto es resto cuando es menor que el divisor. Vale, Vanessa. Vanessa, está buenísimo que escribas para que te podamos entender. Y ahí puso la frase, el resto es resto, o sea, si no es menor que el divisor, no es resto. Chan, porque se puede seguir dividiendo, tal básicamente, cual, tal cual. ¿no? Bueno, podríamos meternos un poquito, pero creo que ahora el objetivo en este Sí, ratito que nos queda, a ver si estoy bien enfocado, porque no me siento del todo bien, es sí, discutir un poco sobre la cuenta de dividir, ¿verdad? sí. Veamos un Bueno, poquito eso. espera Porque, que voy a compartir un poco de vuelta la dale, pantalla. Ah, pero espera, puse presentación sin compartir. Eh, dale, y retomo. a ver. eh, Ay, ¿por qué no lo encuentro yo? Compartir, ahí está. Perdón. Ahí está. La anterior, Gus, Ah, sí, ¿sí? Porque sí. entonces, digamos, una de las cuestiones que muchas veces aparece y aparece en sala de profesores y aparece en sala de maestros es no se sabe dividir, no saben dividir. Bueno, y una de las cuestiones que en realidad no queremos soslayar y que también estuvimos viendo la clase pasado es qué significa saber dividir, ¿no? Y en función de eso, considerar algunos problemas que se asocian en la división o qué problemas uno puede imaginar que los chicos resuelven. Y no me parecía mal que ustedes estuvieran, digamos, acá dos ejemplos de producciones de chicos en los cuales, bueno, en el primero es una producción de una actividad en un primer grado, ¿no? Tengo 25 caramelos para repartir en partes iguales entre 5 niños, cuántos para cada uno, ¿no? Y ahí vemos la manera de resolver y entonces uno piensa, bueno, pero entonces ellos
O el siguiente problema en el cual lo que tenían eran 85 caramelos para repartir entre 6 amigos, ¿no? Y ahí hay una cuenta de multiplicar. Y uno cabe preguntarse si estos chicos no saben dividir. O en realidad uno tiene que pensar que lo que están haciendo es haciendo uso de aquellas herramientas que tienen, que ya adquirieron y que tienen que ver justamente con poder representarse en la actividad para después poder avanzar a otros tipos de situaciones en las cuales quizás al agrandar los números, si en vez del 85 dividido 6 tuviera un 147 dividido 6, bueno, la verdad es que el dibujo o las posibilidades estarían más cercanas a ir acercándome con distintas multiplicaciones o haciendo restas. Cuando uno piensa en qué sabe o qué necesita saber de una operación, uno no puede soslayar la idea de que saber una determinada operación significa que reconoce los problemas en los cuales esa operación resulta herramienta para llegar a la respuesta, ¿no? Y en función de eso, considerar que los problemas forman parte de las posibilidades de si sé o no sé dividir, más allá de aquello que siempre está puesto en la escuela, que es el pensar si adquirió el procedimiento, adquirió la técnica de cálculo para llegar a la solución. Y en función de eso, de pensar las técnicas de cálculo, tampoco podemos dejar de lado aquello que tiene que ver con algo que estuvimos trabajando durante todo el encuentro de hoy y que tiene que ver con las propiedades de las operaciones, porque una de las cuestiones que estuvimos abordando es justamente la posibilidad de reconocer una descomposición en factores del divisor y que esa descomposición en factores me habilita a llegar a una respuesta en la cual después tengo que rearmar y reformular el resto, pero una respuesta en la cual puedo mirar, digamos, la división desde otro lugar. Entonces tenemos los problemas, las técnicas de cálculo y las propiedades, y estos tres componentes son los que hacen a la mirada que se debe tener en la escuela respecto a las operaciones. Y cuando uno piensa en los problemas, piensa en la variedad de situaciones distintas que dan cuenta de distintos significados para considerar la división. Bueno, esto, digamos, tiene que ver justamente con poderles acercar a ustedes otra cuestión que también está en pleno debate y que muchas veces genera bastante ruido en las escuelas, y es distintas maneras de considerar el algoritmo. Y ahora sí, Fer, ¿me pasás la otra? Que es El tan temido algoritmo de la división. el tan temido y además considerado desde distintos lugares, ¿no? Hay una mirada a considerar la división desde lo que se da en decir como la forma francesa. Perdón, perdonen, me venían a comentar algo para decirlo. Fíjense la diferencia entre el primer algoritmo y el segundo. Los dos son algoritmos. La mirada del primer algoritmo, ¿ustedes reconocen estas maneras de dividir? Antes que nada, antes de poner palabra. Las reconocen en Aparecen la en la escuela. escuela, cuál aparece, cuál no. Yo me acuerdo que la primera, perdón, Sí. me lo mostró mi sobrinita, que se la estaban enseñando en el colegio, y fue la primera vez que la vi. Yo estaba como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y después dije, está buenísimo, o sea, me pareció una buena estrategia. Digo, bueno, quizás la seño lo adaptó para el grupo. Y por ahí es cuando pasan estas cosas, como la actividad de recién, es como que siento que se me abre cada vez un poco más la cabeza. Si no, sigo siempre un hilo y parezco, no sé, un robot. Así que me gusta ver estas diferencias, que van a lo Buenísimo. mismo en realidad, ¿no? Totalmente.
Yo, digamos, de estas cuentas, porque ya nos queda bastante, una de las cosas que quiero marcarles es que miren el divisor, ¿no? Seguramente encuentran en el segundo y en el tercero, o por lo menos yo, ¿no? Voy a decir, a mí me enseñaron a hacer la cuenta de dividir, en el cual lo que se mostraba es lo que está en el tercer lugar, ¿no? Y la resta, esa famosa resta, ¿no? Se hacía mental, ¿no? Con lo cual aparecía solo lo que figura en la última cuenta. Esta de acá. Y sí, tal cual. Y ahí una de las características de esa cuenta es que uno hacía una cuestión así de decir, el 25 entra en 3, no. Entonces tengo que ver si el 25 entra en 32. Y entonces ahí digo, bueno, el 25 entra en 32 una vez, y entonces hacía esa cuenta que está explicitada en la segunda parte. Pero la verdad es que yo no estaba dividiendo 25 dividido 32, estaba dividiendo, perdón, 32 en 25, sino que lo que estaba dividiendo era 3200. ¿Cuántas veces entraba 25 en 3200? Por eso es que ese 1 era del orden de los cienes. En la primera cuenta, justamente lo que uno está explicitando es que yo no voy a separar el dividendo en partes, sino que voy a tomar el dividendo en su totalidad. Voy a tomar el 3275 y voy a decir, bueno, la verdad es que 25 entra 100 veces en 3275 y me da 2500. Hago esa resta y después me queda 775, y entonces veo cuántas veces entra 25 en ese 775, y entonces es ese 30 que está allí. 30 por 25 es 750, ¿sí? Hago la resta y me quedó justo 1. Y lo que estoy haciendo es componiendo ese cociente que es 100 más 30 más 1. Si uno mira esta cuenta, ¿no? Y mira la que está al costadito, se da cuenta que en realidad los números involucrados son los mismos. Lo que sucede es que dejo de mirar algo que es condición del número, y es que estoy dividiendo 3200, que estoy dividiendo 775, que estoy dividiendo 25 por 25, no 32, ¿no? Lo que intenta también es que un algoritmo que en general es muy hermético tenga una posibilidad de funcionamiento y de comprensión más visible en términos de acercarse a lo que es la resolución a partir de multiplicaciones por 100, por 10, por 1000, ¿no? ¿Quedó muy, muy duro lo que estoy explicando? ¿Alguien entendió algo de lo que dije o no? Yo Están quisiera todos muy... agregar, yo quisiera agregar que justamente esto que vos estás diciendo, justamente queda como encapsulado. Vos hablaste, ¿no? De lo que se vuelve invisible, de lo que está escondido del algoritmo, que justamente por definición el concepto de algoritmo implica cierta, digamos, economía, ¿no? Pero que la construcción de un algoritmo, eh, las primeras, sobre todo la primera estrategia, se vuelve mucho más comprensible para entender. Lo que pasa es que nuestro sistema de numeración, en el habla, en el sistema de numeración hablado, es compacto, y entonces justamente puede pensar que ese 3275 lo puede pensar al 32 como si fuera un número, pero en realidad pierde de vista que se trata de 3200 cuando lo hace así compacto. Entonces la primera manera en que se plantea así
permite tener un mayor control sobre lo que, o una mayor comprensión, hasta incluso diría, de por qué, cuando vos pones el primer número de la división y lo haces hermético, no tenés a priori una idea del orden de qué te va a dar el cociente. Si te va a dar el orden de los centenas, si te va a dar el orden de las unidades de mil, si te va a dar el orden de las decenas, o por lo menos yo lo que recuerdo es que cuando te enseñaban eso así, vos no te decían este uno, después, o sea, después leías el número, después te das cuenta que 131 es porque es el 100, pero si no reflexionás, es difícil de ver, ¿se entiende? Quizás hay algo que está intrínseco al sistema de numeración y a la escritura que condensa la forma de descomposición que lo hace más hermético al algoritmo de la división. Y por otra parte, si uno tiene que pensar en este caso no, porque el resto es cero, pero si uno tuviera que seguir dividiendo, esto que uno decía, bueno, sigo dividiendo y entonces coloco la coma. Claro, coloco la coma porque lo que tengo después del número entero son los décimos. Entonces lo primero que voy a tener es un resultado en el cual voy a tener que seguir mirando eso en términos de las, las partes del número decimal. Entonces, cuando yo se decía, digamos, bueno, pongo una coma y agrego un cero. Claro, porque 3275 es el número entero, pero si yo voy a trabajar con décimos, es 32.750 el número, ¿no? Entonces es por eso que yo agrego un cero, porque tiene que ver con la relación que hay entre ese número entero y la cantidad de décimos que tiene ese número, ¿no? Esta mirada vinculada también a dar cuenta de que trabajamos en un sistema de numeración decimal y posicional es el que nos permite pensar en otras estrategias en términos de algoritmos. ¿Alguien tiene algo que no se haya entendido o que quiera preguntar de esto? Miren que es el gran tema donde seguramente más de un maestro o maestra les va a pedir opinión, Explicación. comentario, reexplicación, acompañamiento y en general con un tema justamente bastante complejo como es la división, pero sin dejar de vincularlo con la multiplicación. Fíjense que todo el tiempo estuvo la posibilidad de ver las relaciones y las descomposiciones como algo que que se alimentan. En este caso, bueno, hasta incluso al mirar el algoritmo uno puede reconocer esas multiplicaciones y esas descomposiciones. Bueno, la verdad es que esperamos que nada, esto hay que pensarlo, ¿no? Uno dice, bueno, tiene que decantar, ahora tengo un montón de cosas. Vayamos a las últimas diapos, porque Sí, no quisiera, sí, sobre todo para que les sí, quede a ver lo que no, la lo que tarea, viene, lo que viene, lo sí, que viene. sí, A ver, esta no, pasa la Fer, esta no, la que sigue. ahí está. Clase, clase, ¿es la clase 8 la próxima? Sí, claro. Bueno, Es, ustedes se van a encontrar, digamos, en la clase asincrónica, que es la clase 8, con un juego como recurso para enseñar, que se llama La pulga y las trampas. Es un juego que hace uso de la idea de múltiplos y divisores. Hay un texto para leer, digamos que tiene que ver justamente con este juego planteado en una clase de matemática para el nivel primario y también para el nivel secundario. Y hay un análisis de las posibles eh, otras actividades que uno podría plantear, digamos, en función de considerar ese juego en una aula de clase de matemática. Los dos documentos van a estar a disposición, tanto el de nivel primario como el de nivel secundario, y están pensados para un cuarto, quinto, sexto grado
y para el inicio, cuando uno está pensando en el trabajo con múltiplos y divisores en el ciclo básico del secundario, considerando la mirada vinculada a la generalización de esas relaciones, ¿sí? En función de eso se van a encontrar no solamente con el texto que explica el juego, para el que no lo conoce y si no lo puede googlear, es un juego que tiene múltiples variantes y que hay como un profe que lo plantea en términos de jugarlo virtualmente, ¿no? Y además la mirada de lo que es el juego como un recurso en términos de una secuencia de actividades, ¿no? No es solo el juego, sino el juego y la reflexión y un después de jugar para poder justamente sacar conclusiones en términos de aprender algo distinto respecto de lo que uno venía sabiendo. Entonces está, por un lado, en la clase 8, la lectura de los documentos, nivel primario, nivel secundario, el que les quede más cómodo, y después el pedido de que en pequeños grupos, por escuela o por nivel o por disponibilidad o por región, como quieran, narrar la implementación del juego, incluyendo dos procedimientos diferentes puestos en juego por los estudiantes y las intervenciones realizadas por el docente. Voy a hacer varias aclaraciones. Si no pueden implementar el juego porque la temática no les da, porque en realidad está lejano a lo que están planteando hoy con los chicos, porque no se animan a gestionar, por lo que sea, les pedimos que jueguen entre ustedes, que lo jueguen entre ustedes, que lo jueguen en familia, que lo jueguen y que estas conclusiones en términos de distintos procedimientos o distintas miradas sobre el jugar y las posibles intervenciones que uno puede hacer pensando en matemática, las hagan ustedes. ¿Se entendió? O sea, no se acobarden porque no pueden implementarlo, sino que la intención es que si no lo pueden implementar, lo jueguen y en función de eso nos hagan llegar una mirada sobre el juego para discutir en la próxima clase. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Para todos? Igual yo creo que se deberían, si no tienen un aula disponible ellos, sí, al pedirle a algún colega, me parece que da, pero bueno, no importa, está bien. O sea, lo importante es que de alguna manera, en algún Sí, contexto, pongan sí, el sí, que juego no, tal cual, que no a dejen de marchar. jugar, que no dejen de Exactamente. jugar, ¿sí? Y que es, digamos, y eso es una de las cuestiones que también me parece importante. Cuando uno piensa en un juego en clase, es importante haberlo jugado antes, ya sea un juego tan tonto como el juego de la oca, que es tirar unos dados, o ya sea como la escoba al 15, no importa. Hay que jugarlo y ver cuáles son las alternativas y cuáles son las posibilidades. ¿Sí? Y en función de eso, nos parece que el pensar el juego en la clase de matemáticas nos habilita a trabajar sobre la diversidad de estados de conocimiento y en función de eso poder mirar cómo se interviene en esa diversidad, ¿no? Sí, y también el juego en la escuela secundaria, que tiene Sí, mala prensa, totalmente, porque totalmente. uno No les piensa puedo decir, claro, que ya se terminó la edad de jugar. Y no, no, siempre, matemáticamente, aparte los chicos saben, y los estudiantes adolescentes también saben que el juego no es por el juego en sí mismo, sino que tiene una finalidad de enseñanza. Con lo cual, quizás hay que animarse más a incorporar algo de eso. Bueno, creo que estamos bien. No sé si queda alguna sí, pregunta, algún si hay comentario. algo les quedó pendiente o... La verdad es Bueno, que Fernando se siente horrible, pero yo estoy re contenta de cómo vamos no, marchando. pero me siento horrible porque me siento mal, pero no, arrancamos diciendo que estábamos muy contentos con la cursada. No Sí, sí, parece, yo sé que mi cara no me está acompañando, pero créanme que estábamos, que este esfuerzo en parte también es porque es muy interesante el espacio, si no, Doy no fe haría que ese esfuerzo. hizo una devolución de cada uno de lo que habían puesto en el foro y demás, así que doy testimonio de eso. Menos mal, Isabel, menos mal.
Bueno, Bueno, como Bueno, siempre se van a eh, encontrar mañana habilitado la grabación y el PowerPoint de la clase y después, bueno, las consignas ya las tienen ya por adelantado, pero la van a encontrar ahí seguramente, después ya en la clase 8. ujú. Bueno, y quedamos entonces para la próxima. Un gustazo, como siempre, el poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, muchas voy a gracias. pausar la grabación, ahora sí.